El doctor Preda. Estamos en comunicación, Carlos y teleoyentes, con el doctor Ricardo Preda. Buen día, doctor. Hola, ¿cómo están? Marco Carlos. Bien, bien, gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Te estamos llamando para conversar contigo sobre el tema de la prescripción. Marcos me pasó un material que había hecho vos. Lógicamente yo al leer una sola vez, no, a mí me cuesta la parte jurídica, Marco, a entender más, pero lo que te quiero, a ver, si podés explicarnos en qué consiste la prescripción, cuándo se da, cómo se da, qué efectos tiene. Bueno, el tema de la prescripción en el ámbito penal es un tema que en realidad no es un asunto pacífico en cuanto a la discusión. Para algunos tiene un efecto material, es decir, es una cuestión de derecho penal de fondo. Para otros tiene una cuestión de carácter procesal. Y bueno, esa es la discusión que se acerca de cuál es el efecto que tiene. La mayoría, por lo menos a la doctrina, la presidencia también de nuestra sala penal, aparentemente lo que hace es inclinarse hacia el lado del efecto procesal, que da la característica de sobreseer de un obstáculo procesal cuando opera la prescripción. Por lo tanto, no puede señalar que nuestra sala penal considera que esa es el efecto que tiene la prescripción. Según el Código Penal, Doctor, te vamos a volver a llamar porque no está saliendo bien. O sea, nosotros no te escuchamos bien. Enseguida te llama Elvio otra vez. Ahí desde la producción. Gracias, doctor. Sale muy... Sale con recortado y es demasiado importante. Es lo que Sí, estaba así diciendo mismo. hasta ahora. Porque ya ahí Dice, hace... él va ya directo a los efectos. Exacto, exacto. ¿Qué efecto tiene? Siempre dijimos, en el artículo 101 al 104 no existe No, y esa solución. la postura de la sala, hacia No dónde se existe inclina la sala penal. esa posición. Y la sala penal se inclina y dice a los efectos procesales que tiene la prescripción, que es el sobreseimiento definitivo. Ahora bien, ¿qué implica ese sobreseimiento definitivo? Doctor, sí, ahí Ahí súper, sale sí. perfecto. ahí me escuchan. Sí, súper bien, te escuchamos ahora, doctor. Ok. Estaba entrando Bueno, directo a los efectos, vos, doctor, ¿verdad? Al efecto del sí, bueno, sobreseimiento, ¿verdad? claro, digamos, la naturaleza de la prescripción es la que de alguna u otra manera se discute en la doctrina, y la posición mayoritaria y también la de nuestra sala penal es que la naturaleza es procesal, y por eso cuando declara operada la prescripción sobresee por un obstáculo procesal. Esa digamos, es la posición de la sala penal en varios fallos que por lo menos he visto en los últimos 2 años, que están resolviendo de esa manera. O sea, la otra posición lo que señala es que es una cuestión de derecho material, y por lo tanto, si eventualmente estamos en un juicio oral, la decisión, si es que operada la prescripción, debería ser la absolución porque falta un elemento de la punibilidad. Esa no es la posición que asume nuestra sala penal ni tampoco la doctrina mayoritaria, pero eso es una cuestión, digamos, a los efectos prácticos, no sé hasta qué punto es tan interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene obviamente la, el efecto de que no se va a aplicar Pena. una sanción. El Código Penal lo que habla es que operada la prescripción impide al Estado aplicar una sanción, pero esto no obsta a, por ejemplo, una consecuencia accesoria como el comiso o el comiso especial. Es decir, aunque un hecho prescriba, yo podría aplicar un comiso especial. O sea, aunque un caso de narcotráfico, por ejemplo, haya prescrito porque ocurrió hace más de 15 años, igualmente, si yo puedo determinar que hay un bien que provenga de ese hecho de narcotráfico, yo podría aplicar el comiso sobre ese bien. Sí, sí. Esa parte es muy interesante porque no es que se cierra del todo, entonces Sí, eh, y ahí, Marco, hay un error conceptual que se tiene en nuestro país, que se habla de la prescripción de la acción. Eso es falso, en realidad no sí, es la acción la que prescribe, es el hecho. porque si prescribiera la acción, como ocurre en el ámbito civil, por ejemplo, entonces no se podría siquiera Hacer promover el el comiso, ¿verdad? comiso. Sí, Entonces no señor. es la acción. En realidad la prescripción lo que hace es que,
por la posición de su naturaleza procesal, para quienes defienden esa posición, dicen que hay un obstáculo simplemente para impulsar el proceso para aplicar una sanción al sujeto. Ahora, impulsar una acción para privar de derechos a ese sujeto sobre ciertos bienes, eso queda indemne a pesar del transcurso del tiempo. Sí, sí. Y a ver un poco, doctor, el tema de la suspensión y de la interrupción que está en el Código Penal. Bueno, en el Código Penal, claro, en el Código Penal hay dos temas que atañen a la prescripción. Por un lado está la interrupción, que es básicamente unos actos procesales que están tasados y que indican obviamente que si se dan uno de esos actos tasados, el cómputo vuelve a cero. Es decir, se reinicia el plazo y de ahí se tiene que contabilizar nuevamente valga la redundancia, un nuevo plazo de prescripción. También tiene una regla, el artículo 104, que dice: independientemente de los actos interruptivos, la prescripción operará habiendo pasado el doble de la prescripción. Por otro lado, se tiene el artículo 103, que regula la suspensión de la prescripción, y ahí se habla de que hayan condiciones objetivamente insuperables. Y sí, bueno, entonces uno tiene que interpretar qué quiso decir el legislador con condiciones objetivamente insuperables, y ahí, si tienen ahí el material, ustedes pueden ver que recurrimos a las fuentes del Código Penal, que es el Código Penal alemán, y básicamente debe ser interpretada como que una ley impida que el proceso continúe. Es decir, esa condición objetivamente insuperable no puede ser una cuestión fáctica nomás, sino tiene que ser una cuestión legal, de una norma que diga, por ejemplo, que el proceso no puede continuar. Ejemplo, si se ha dictado una prejudicialidad, por ejemplo, en el marco del proceso penal, el plazo de prescripción está suspendido hasta tanto se resuelva ese caso extrapenal. O, por ejemplo, si se concedió un sobreseimiento provisional, ese tiempo que está el proceso, digamos, en sobreseimiento provisional, en suspenso, entonces ese tiempo se descuenta. Hay que aclarar que lo del doble del plazo de prescripción es solamente para las circunstancias que interrumpen, no para las circunstancias que suspenden. Es decir, si un caso queda suspendido 10 años porque hay una prejudicialidad y el proceso civil dura 10 años, entonces, y vamos a suponer que se trata de una apropiación que tiene un marco penal hasta 5 años, el plazo de prescripción quedó suspendido y esos 10 años del proceso civil no se van a computar a los efectos ni del plazo simple ni del doble del plazo para la prescripción. Es decir, si hasta ese momento de la declaración de prejudicialidad habrían transcurrido 2 años desde que ocurrió el hecho o desde el último acto interruptivo, entonces se volverá a computar 2 años y 1 día después de que la sentencia del proceso extrapenal quede firme. Y acá hay una cuestión muy particular, el tema de la rebeldía. ¿Por qué es un tema muy particular el tema de la rebeldía? Porque hay dos cuestiones en cuanto a la rebeldía. Por un lado está el auto de rebeldía, es decir, la decisión judicial que declara rebelde a una persona, y el Código Penal tasa dentro del 104 como una causal de interrupción. Entonces, automáticamente vuelve a cero una vez que se dicta el acto interruptivo. Ahora, el Código Penal en el 104 no señala el efecto que tiene el estado de rebeldía, que no es lo mismo que el auto de rebeldía. El auto de rebeldía es la decisión judicial por la cual se declara la rebeldía. Según el Código Penal, eso interrumpe, es decir, vuelve a cero. Ahora, el estado de rebeldía es una circunstancia objetiva que habla de... Es la circunstancia que básicamente impide que el proceso continúe porque el proceso, según nuestro Código Penal, no se puede, claro, según nuestro sistema penal, no se puede condenar en ausencia. Entonces, el proceso penal por imperio de la ley no puede continuar porque no se puede aplicar una sanción en ausencia. Entonces el plazo se suspende por una condición objetivamente insuperable, y esa condición objetivamente insuperable
es una disposición legal. Nunca puede ser una cuestión fáctica, como por ejemplo que algo se haya apelado y esté en cámara de apelaciones. Esa no es una condición objetivamente insuperable, porque ahí no hay ningún imperio de la ley. Es cuestión que los órganos jurisdiccionales resuelvan en plazo las cuestiones y vuelvan nuevamente a su curso normal el proceso. Ahí lo que suele ocurrir en algunos operadores es que confunden la duración máxima del proceso con el plazo de prescripción. Son dos cuestiones distintas, aunque se parecen porque le dan un efecto al transcurso del tiempo, no son idénticos. Doctor, y a ver, creo que me vas a aclarar. O sea, desde tu punto de vista, vamos a suponer las chicanas o los incidentes dilatorios que se pudieron haber dado en el proceso tampoco constituyen circunstancias objetivamente insuperables, ¿verdad? Para contar Por el doble de supuesto que plazo. no. Claro, porque ahí no hay ninguna disposición legal que diga que el proceso no puede continuar. De hecho, que el proceso está continuando, ¿verdad? O sea, porque si estamos en el marco de un recurso, eso significa que el proceso está continuando, ¿verdad? Por Así más que, de que, vamos a suponer, por más de que sí, yo esté sancionado, haya sido auditado y la auditoría me haya salido en contra, eso no constituye una circunstancia objetiva. No se me puede descontar eso, por ejemplo. no, porque la ley no establece que porque uno plantea recurso el proceso no vaya a continuar, ¿verdad? O sea, la cuestión está en que por una disposición legal el proceso penal no pueda continuar. Y eso solamente puede pasar cuando ocurra algún tipo de una medida, por ejemplo, de alguna medida cautelar en una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Supongamos que se haya planteado en el proceso, paralelamente al proceso penal, una acción de inconstitucionalidad. Si eventualmente en el marco de esa acción se dicta una medida cautelar que diga que el proceso penal tenga que parar, bueno, en ese caso sí va a operar la suspensión, pero no por la interposición de la acción, sino porque hay una medida cautelar en el marco de la acción, y eso también es una cuestión muy interesante identificar. La acción no es un recurso dentro del proceso penal, la acción es otra demanda, es decir, otro proceso, es un proceso constitucional, que es una demanda constitucional donde se forma un expediente y tiene obviamente una tramitación distinta, pero para que esa acción tenga un efecto de suspender el plazo de prescripción, debería dictarse una medida cautelar. Su interposición, la sola interposición de la acción, no puede tampoco suspender el plazo de prescripción. A pesar de que en este sentido la Sala Penal ha tenido un fallo donde consideró que debido a que la Sala Constitucional había solicitado el expediente judicial del proceso penal, obviamente estamos hablando, sí, consideró que desde el momento en que el expediente estuvo en la Sala Constitucional, consideraban como una causal de suspensión. Sí, exacto. El hecho de que el expediente haya sido llevado a la Sala Constitucional, y yo entiendo que ellos le dieron ahí un efecto similar a lo que tendría una prejudicialidad, porque como te expliqué antes, la acción, aunque sea por una cuestión decidida en un proceso penal, no significa que se trate del proceso penal. Se trata de otro proceso extrapenal, es un proceso constitucional. Bueno, a ver, doctor, acá leo y quiero entender, me vas a tener un poco de paciencia porque la gente que nos escucha también quiero que entienda. Cuando vos hablas en una parte de tu escrito, a ver, la interrupción de la prescripción, decís, por ejemplo, un sujeto es llamado a indagatoria el 20 de marzo del 2011 por estafa. 4 sí, años después de haberse cometido el hecho. O sea, 4 años después. Sí, en el 2011. Quiere decir que en el 2007 cometió el hecho. 2007 sí. Y es llamado a declarar en el 2011. Sí. Por lo que el plazo transcurrido hasta ahí vuelve a cero, dice. Es como que estemos en el 2007 para la prescripción. Para la prescripción. Porque esa indagatoria no interrumpe, no interrumpe, sí, interrumpe. Vuelve a cero. No, la indagatoria sí interrumpe, la indagatoria. Vuelve a cero. Te digo nomás, viste que la primera regla de la prescripción, pues, a ver, un poco prescriben en 15 años lo que tal cosa. Prescriben también en 3 años algunos, ¿verdad? Entonces dice, esa primera regla es lo que vuelve a cero. O sea, cometiste el hecho en el 2007, en el 2010 te llamaron en indagatoria y ahí vuelve a cero.
y se tiene que contar de nuevo los 3 años. Acá después dice punto, entonces el 21 de marzo del 2011 se reinicia. O sea, se reinicia el plazo, siendo dicho día el primero del nuevo plazo de prescripción. Sí. A partir de ahí se tiene que contar otra vez entonces. Después, el 20 de marzo se le llamó a indagatoria, entonces del 2011. Y a partir del 21 de marzo del 2011 se reinicia el plazo. Sí. Sí, así es. Y ahí volvió por la indagatoria, volvió a cero. A comenzar. Al día siguiente es el primer día otra vez del cómputo de la prescripción, no, digamos normal, por darle un nombre, no la extraordinaria, que es el doble. Entonces pasa un día desde que volvió a cero para computar 5 años nuevamente, porque la estafa prescribe a los 5 años. Ahora, para los 10 años, que sería el doble de la prescripción, en realidad es como que no haya vuelto a cero, porque va a computarse igual desde el momento que ocurrió el hecho. O sea, entonces desde el 2007 para el doble. Claro, entonces si vamos a suponer que después de la indagatoria hay una imputación que vuelve a interrumpir la prescripción. Después de la imputación hay una acusación que vuelve a interrumpir, va a volver a cero. Hasta que no pase 5 años desde los actos interruptivos, no prescribe. Ahora bien, entre acto interruptivo y acto interruptivo, si no supera 5 años, no hay prescripción. Ahora, si por más actos interruptivos que se hayan dado en ese proceso, llegamos a 2017, entonces ahí el caso, la persecución penal va a prescribir en cuanto a la posibilidad de aplicar una sanción a esa persona, debido a que transcurrió el doble, a pesar de que haya habido una indagatoria, una imputación, una acusación y una autoapertura a juicio, que son los actos interruptivos de la prescripción de manera cronológica dentro del proceso. Aunque hayan habido todos esos actos interruptivos, va a volver a cero cada vez, pero eso no va a hacer que los 10 que tienen que transcurrir desde el 2007 vaya a volver a cero ni vaya a ser suspendido. Ahora, si en el medio de eso el sujeto, por ejemplo, tuvo una suspensión condicional del proceso y le dijeron, bueno, 2 años de regla de conducta, esos 2 años se van a suspender. Entonces, en ese caso, el doble de la prescripción ya no va a ir hasta el 2017, sino va a ir 2019. Si vamos a suponer que se revoca al final, casi los 2 años no cumple algo y ahí se revoca. Bueno, esos casi 2 años, eso no se va a considerar para el doble. O sea, se va para el 2019. Así mismo. Doctor, y dentro lo mismo va a ocurrir si, por ejemplo, tuvo un provisional en el medio otra vez de... Vamos a suponer que primero tuvo un provisional, se le dio 1 año, obviamente, porque es un delito. Entonces, a los 1 año se reabre. Entonces, ese 1 año se resta. Más los 2 años que se le dio la suspensión condicional, estamos ya en 3 años que suspende, pero eso no se computa a los fines del doble de la prescripción. Doctor, el doble de la prescripción solamente aplica al 104, no al 103. Sí. O sea, eso es. O sea, la interrupción con la suspensión se puede conjugar en algún momento, entonces. O sea, se debe. O sea, pueden haber varios actos interruptivos, pero igual va a ser el doble de la prescripción. Ahora, todas las veces que el proceso se suspenda, la persecución penal se suspenda por una condición objetivamente insuperable que tenemos que interpretar como que sea por disposición legal, entonces en ese contexto ese doble el plazo es, o sea, el tiempo en que está suspendido la persecución penal no se va a computar en el doble. En ninguno, o sea, ni para el simple ni para el doble. Sí, o sea, sí. ¿Qué es una diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero? Este último. Requerimiento fiscal de aplicación de salidas alternativas. ¿O cuál es el que...? Claro, si se pide, por ejemplo, una suspensión condicional o un criterio de oportunidad como primer requerimiento o como requerimiento conclusivo, eso va a interrumpir. Ya. Y lo mismo, una diligencia del fiscal recurriendo a cuestiones jurisdiccionales, eso se da en el marco de una investigación, por ejemplo, cuando pide un allanamiento, cuando pide una interceptación de llamadas, etcétera, etcétera. O sea, eso sería un escrito del fiscal. Ahora, un escrito del fiscal
apelando una resolución judicial, eso no es un escrito, pues, porque ya te digo, porque algunos fiscales Sí. argumentaron eso Y, como acto interruptivo. no, y por eso me reí también, ¿verdad? Porque en estos días se publicaron varias prescripciones y justamente los fiscales decían, no, espera, acá no se descontó mi apelación. No, es cualquier No, requerimiento. pero eso, claro, no, si no la sentencia, yo lo que sí te puedo, o sea, podemos considerar, pero eso es de ley referenda, es decir, para cambiar la ley en el futuro, es que en Alemania, por ejemplo, la sentencia definitiva de la primera instancia interrumpe y suspende, es decir, ya no corre a partir de la sentencia del plazo de prescripción. Porque, o sea, básicamente, para que entienda la gente, la prescripción, la cuestión de que se discute si tiene naturaleza procesal o naturaleza material, digamos. Pero en donde más o menos no se discute en la doctrina es que comparte el origen en ambas cuestiones. Una cuestión material es que ya no se justifica aplicar una sanción cuando ya han transcurrido mucho tiempo desde que ocurrió el hecho, porque se entiende que la sanción se aplica para equilibrar la paz social, etcétera. Pero si se aplica después de mucho tiempo, ya se aplica en un momento donde tal vez la gente ni ya perciba de qué se trata el delito que se cometió porque ha transcurrido mucho tiempo. Y el otro motivo por el cual existe la prescripción, según parte de la doctrina, es procesalmente hablando, porque cuanto más tiempo transcurre es más difícil de esclarecer la sospecha. Es decir, si pasó mucho tiempo, es muy difícil que los hechos se esclarezcan con justicia. Es decir, un testigo olvida, mezcla los recuerdos, etcétera, y después otro tipo de evidencias es muy difícil de obtener. Por ejemplo, sabemos que los registros bancarios, una vez transcurridos 5 años, ya no están disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el motivo también de la cuestión de por qué tiene, digamos, un origen procesal también la prescripción. Ahora bien, en Alemania se considera que una vez que se dictó sentencia en primera instancia, ese motivo procesal, por ejemplo, ya no tendría sentido decir que algo pueda prescribir una vez que se dictó sentencia en primera instancia, porque ahí ya se discutieron todas las evidencias. Entonces no puede haber más una prescripción una vez que se dictó sentencia en primera instancia, y lo mismo ocurre con la cuestión material. Pero esa no es la disposición de nuestro código. Nuestro código no le da el efecto ni de interrupción ni de suspensión a la sentencia definitiva de primera instancia. Doctor, definir un poco mejor el 103 con relación a circunstancias objetivamente insuperables no sería bueno también. Sí, yo creo que sería mejor aclarar en cuanto a que eso debe ser entendido como que la ley establezca un obstáculo, digamos, para continuar el procedimiento. Yo creo que esa debería definirse en ese sentido, y esto obedece mucho al momento, digamos, en que el Código Penal se hizo, y que, bueno, tal vez el profesor Schoener no tenía interlocutores que entiendan a carta cabal tal vez lo que él quería transmitir, y seguramente que en ese momento con el tema del idioma tenía algún inconveniente en traducir literalmente lo que dice en el Código Penal alemán, que es básicamente el tema de no se dice condición objetivamente insuperable, sino dice un obstáculo legal, ¿verdad? Un obstáculo que la ley establezca que el proceso no puede eso es muy claro, ¿verdad? Porque circunstancias objetivamente insuperables. Y por eso en ese artículo se explica eso, ¿verdad? O sea, en ese artículo que escribí se explica, y se toma en cuenta las fuentes justamente para tratar de interpretar objetivamente insuperable, ¿verdad? Justamente leí que digo, bueno, va yendo a la fuente de nuestro derecho penal, que es el Código Alemán, ahí se explica, ¿verdad? Pero esa construcción ya uno va a dejar de hacer, pues sí está más claro, ¿verdad? En el 103. No, claro. No, yo creo que de ley referenda amerita una... De hecho, que en la reforma que ocurrió en el 2008 se incorporó el inciso cuarto en el artículo 102 para que se explique mejor que se tiene en cuenta el tipo legal, no el tipo base, sino el tipo legal. Y algunos todavía confunden la redacción del 102 inciso cuarto. Dice, no, el tipo base, porque ahí dice sin considerar atenuantes o agravantes, pero si uno lee bien y lee correctamente, dice sin considerar atenuantes o agravantes de la parte general. No se está refiriendo a las atenuantes o a las agravantes de la parte especial, que son obviamente
los tipos legales. ¿Esto qué significa? En realidad lo que no puedes tener en cuenta, por ejemplo, es decir que un caso donde hubo 2 hechos de hurto prescribe a los 7 años y medio porque según el artículo 70 yo puedo elevar por concurso la pena hasta la mitad superior. Eso no se puede aplicar, o sea, no se puede decir eso porque esa agravante de ir hasta 7 años y medio es una agravante de la parte general, no de la parte especial. Ahora, si hay un hurto específico que tiene un marco penal hasta 10, entonces esa es una agravante de la parte especial y ahí sí el plazo de prescripción será 10 y no 5, ¿verdad? Y la misma manera en cuanto al caso de los Código Penal tiene algunas figuras que contienen lo que se denomina una condición innominada de agravación o atenuación de la pena, eso que dicen casos especialmente graves o casos menos graves. Sí. Esos tampoco se tienen en cuenta a los efectos de determinar el plazo de prescripción. Es decir, el plazo de prescripción de la estafa es 5 años, de la lesión de confianza es 5 años. Aunque la estafa diga en los casos especialmente graves será hasta 8, o en la lesión de confianza diga en los casos especialmente graves serán hasta 10, entonces en esos casos la prescripción será igual de 5, ¿verdad? Ahora, doctor, a ver un poco, quiero entender bien porque lógicamente vos manejas muy bien. Cuando la sala penal dijo en un fallo, vamos a suponer, la doctora Alicia Pedroso rechazó la prescripción por el doble del plazo porque ella dijo que el expediente estuvo en la corte 4 años. Ese caso conozco. Bueno. No conozco porque intervine, está claro. Conozco porque es un tema que investigo habitualmente, el tema. Bueno, tema de la prescripción. Exacto. En ese caso la Cámara, ese tiempo de 4 años, la Cámara por mayoría hizo lugar a la prescripción. Va a la corte y la corte revoca diciendo que esa cantidad de tiempo que el expediente estuvo en la sala constitucional es una circunstancia objetivamente insuperable. Entonces, de acuerdo a tu explicación, eso no pudo haber dicho la corte entonces, porque no pudo haber considerado esa cantidad de años para descontar, en ese caso creo que fue no me acuerdo si fue una estafa o un caso de estafa, creo que fue. No recuerdo el hecho punible, pero ahí no es el hecho punible lo relevante, sino la interpretación de la sala penal. La sala penal consideró que porque el expediente penal estaba en otro proceso, que es el proceso constitucional, entonces ese plazo debe ser suspendido. Particularmente en ese, o sea, aclaro, en todos los demás fallos me parece que la sala penal ha establecido un criterio razonable y con el cual concuerdo. En este caso particular, yo realmente leí el fallo, pero hay 2 temas que para mí merecerían mayor aclaración. Ese caso está precedida de una prejudicialidad. O sea, en ese caso que me estás hablando, se dictó, en el marco del proceso en primera instancia, se había dictado una prejudicialidad. La prejudicialidad sí claramente suspende el plazo de prescripción. Aunque eso no se explica en el fallo de la sala penal, yo no sé si ellos también consideraron que como la acción de inconstitucionalidad se trataba de la prejudicialidad. Se trataba de una cuestión vinculada a una prejudicialidad. Yo no sé si por eso también consideró que todavía no estaba definida la cuestión de la prejudicialidad y por lo tanto ese efecto que tiene la prejudicialidad continuaba. En ese caso estoy de acuerdo entonces con la decisión de la sala constitucional, de la sala penal. Ahora, si el motivo por el cual declara no operada la prescripción es por el simple hecho de que el expediente estuvo en la sala constitucional, para mí particularmente eso no es una condición objetivamente insuperable, porque que el expediente esté en un lugar no es una condición de la ley, es una condición fáctica, y ninguna condición fáctica puede ser objetivamente insuperable para un órgano jurisdiccional. Ahora, como le expliqué al inicio de la redundancia de la explicación, ¿verdad? Ahora, si la sala constitucional dictó una medida cautelar de que el proceso penal no continúe, ahí sí claramente el proceso penal está suspendido. Claro. Así que esa es la pequeña disquisición que me falta determinar en cuál fue
el tema en ese fallo porque conozco, no porque haya actuado en el proceso, sino porque la prescripción es un tema que tengo, de hecho, varias posiciones de la sala penal. Y esas Tengo algo así posiciones... como 20 sentencias en los últimos 2 años quitaron sobre prescripción. Muchas Exacto. sentencias. Creo que es el tema de derecho penal más desarrollado por la sala penal en nuestro país. ¿Y esos fallos sí son todos uniformes o son contradictorios? Para mí son todos uniformes, o sea, parten, la mayoría de las veces son cuestiones del doble de la prescripción y que la sala penal es coherente con su posición de qué actos interrumpe y qué suspenden. El único caso, este que me estás refiriendo, Sí. es donde surge una cuestión donde para mí no hay una contradicción si es que ellos entienden que la situación de la prejudicialidad continúa, con lo cual sí, claramente eso tiene el efecto suspensivo. Ahora, el tema de la acción de inconstitucionalidad sí es un proceso extrapenal, pero solamente tendría que tener ese efecto por dos opciones, o porque se planteó contra una sentencia definitiva del proceso penal, con la cual sí tiene el efecto suspensivo del proceso penal, o si no fue contra una sentencia definitiva, solo en el caso de que se haya dictado una medida cautelar en el marco de esa acción de inconstitucionalidad. Una medida Yo por lo menos que tengo suspenda esa el proceso posición. penal. Claro, que una medida cautelar dentro del proceso constitucional. Por eso, lo que pasa es que muchos dicen recurso de inconstitucionalidad, acción, como si fuera que eso está dentro del proceso penal. La acción de inconstitucionalidad no está dentro del proceso penal, está fuera del proceso penal, pero su mera interposición, obviamente para mí, no suspende el plazo de prescripción. Y que se haya llevado el expediente a la sala constitucional sin una medida cautelar, para mí tampoco suspende el plazo de prescripción. Correctísimo. Doctor, muchas gracias por tu tiempo. Éxitos, doctor. Muy amable. Dale, muchas gracias. Hasta luego. A usted y a la audiencia. Te informó PDS Radio TV Digital. Muy claro el doctor Marcos. Clarísimo. Porque él hizo un Clarísimo. trabajo. Él estudió este tema a profundidad. Sí, así mismo.